Gloria a Jesús. Un poco enredados aquí, ¿verdad? Perdón. Una de las cosas que he aprendido es que uno no toma en cuenta ciertas cosas con estos cables que uno se para en ellos y brinca y solo los avienta. Pero estos cables, cuando uno se para en ellos, se rompen por dentro y después uno dice, ¿por qué está fallando tanto si el cable tiene más 3 años? No, es que uno se para, lo jala, lo tira el micrófono, lo avienta. Y entonces es bien. Por eso es que tengo mucho cuidado yo aquí con esta alfombra de cables que nos queda a veces aquí. Y eso que tenemos poco, ¿verdad? Cuando estemos en un lugar donde tengamos unos 20 cables ahí, sí que vamos a estar en problemas. Bueno, saque su Biblia, pues. Saque su Biblia. Yo le soy sincero, le preguntaba anoche al Señor y platicaba con mi esposo y le decía yo, mira, ¿crees que? Él le preguntaba, Señor, ¿y puedo predicar esto? Pues, y me dijo el Señor que sí. Así es que amarres el cinturón. Amarres el cinturón si es que se puso cinturón, ¿verdad? Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Me tenía pensando el Señor desde hace días en esta palabra, estos conceptos que una vez los toma ligeramente. ¿Tiene Proverbios 4? Bueno, busque el versículo 7. Verso 7. A ver, vamos a identificarnos con esta palabra. Proverbios 4, verso 7. ¿Ya lo encontró? Bueno. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está sobre nosotros, Señor. Y esta mañana está ministrando nuestras vidas. Gracias por tu presencia gloriosa, Señor. Y clamamos para que esa mano bendita tuya se pose sobre cada uno de nosotros y nos haga entender esta palabra, Señor. Recibirla con gozo, Padre. Atesorarla, hacerla nuestra y vivirla, Padre Celestial. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Usted en su casa también, si estaba de pie. Qué bonito, ¿verdad? Hoy no le dije que póngase de pie y se pusieron de pie. Eso es bonito. Qué bueno. Yo siempre recuerdo esto, fíjese, que cuando yo estaba estudiando y entraba un maestro, uno se ponía de pie, ¿verdad? Hoy ya casi no, ¿verdad? Hoy le tiran el borrador al maestro cuando da la vuelta a escribir en la pizarra, ¿verdad? Pero antes no, entraba el maestro y todos de pie. Entraba el señor director y todos de pie, y hasta que el director escaneaba a todos ahí y decía, siéntense. Se oía un solo sonido ahí, ¿verdad? O sea, todos como soldados, ¿verdad? Y para el Señor, ¿qué nos cuesta hacer eso? Como que si la presencia de Dios o la palabra del Señor fuera cualquier cosa, ¿verdad? Así que la felicito por estar de pie cuando leemos la Escritura. Sabiduría. ¿Conoce usted personas que se puedan llamar sabias? ¿Inteligentes? ¿Conoce gente inteligente? ¿Ah? Mire, yo conozco mucha gente inteligente, ¿ves? Conozco muchas personas inteligentes. De hecho, en algún momento de la vida me dijeron de mí que era inteligente. Así decía la gente. Ah, no, es que este muchacho es inteligente. Y entonces, ¿dónde están? Decían los maestros, el grupo de inteligentes, catalogados así como los más estudiosos, quizás, los más dedicados, los que sacaban mejores notas. Inteligente. Y es que la verdad es que todos nosotros somos inteligentes. Todos somos inteligentes. Si usted tiene cerebro, es inteligente. Ahora, si se dejó el cerebro guardado en algún lugar, olvídese que no va a entender nada. Pero mientras usted tenga un cerebrito funcionando, así por rato se le distraiga un poco, es una persona inteligente.
tiene un coeficiente de inteligencia. Y algunos miden los coeficientes y dicen, no, para ser un super sabio, una persona extraordinaria, tienes que tener este coeficiente de inteligencia. Y si tienes menos de eso, entonces ya eres un bobo, ¿verdad? Pero la verdad es que todos somos inteligentes. El niño no tiene mucho conocimiento, pero es inteligente. Todos tenemos inteligencia. Todos somos inteligentes y dicen, qué inteligente, mire cómo arregló este asunto. Y yo no sabía cómo hacerlo. Y él vino, mire, qué inteligente es. Mira qué inteligente, estoy muy inteligente. Ahora, ¿la inteligencia me hace sabio? Debería. La inteligencia debería de hacerme sabio. Aunque la sabiduría, porque hablando de inteligencia versus conocimiento o similar a conocimiento, la sabiduría no es la cantidad de conocimiento que yo puedo adquirir en la vida. Yo puedo tener 40 títulos y diplomas colgados por tapizar las paredes de la casa con los diplomas que logre y no ser una persona muy sabia. Muy inteligente, siempre saca 9 puntos y algo, siempre saca 10 en los exámenes, son los primeros lugares, al final del año se cuelga como 10 medallas, ¿verdad? Muy inteligente, pero todo el inteligente será sabio. Todos los que se llaman inteligentes serán sabios, todos aquellos que tienen muchas destrezas, mucho conocimiento, serán personas sabias. Hay personas muy inteligentes que tienen vidas destruidas porque tomaron muy malas decisiones en su vida, porque se asociaron con personas que no fueron muy buenas, como decía la pastora el viernes a los jóvenes, muy buenas influencias, ¿cómo decía? Influencia, ¿verdad? No muy buenas influencias. Hay personas muy agradables, muy amigas, muy chéveres, muy aquí, que me ayudaron en todo, que me pasaron la copia. Muy inteligentes, pero no eran personas muy buenas, de muy buena influencia, no eran muy sabias. Y cuando usted se rodea de personas inteligentes, pero que no son sabias, usted es posible que sea muy inteligente, pero no va a ser sabio. No va a ser sabio. No va a tener sabiduría. Y la escritura nos, fíjese que Dios está interesado en que usted y yo seamos sabios. Y por eso dice la escritura, sabiduría ante todo. Antes que el dinero, antes que el conocimiento, adquiere sabiduría, dice. Y sobre todas tus posesiones, dale valor a eso que llaman inteligencia, pero que esa inteligencia te haga un hombre, una mujer sabio, sabia. He tenido muy buenos amigos, personas muy inteligentes, pero que manejaron su vida sin sabiduría y terminaron en la calle. Pero es un muchacho que yo admiraba tanto y me remiraba, como dice la gente en él. Yo decía, yo voy a ser así como él, quisiera ser así como él. Era un joven muy bien parecido, era el muchacho al que no se atrevían muchos a pelear con él en la colonia porque era bueno para las luchas. Era un muchacho que en la escuela sacaba las buenas notas. Era el muchacho que todas las bichas de la colonia querían estar cerca del joven. Yo decía, yo quisiera ser como él. Yo quisiera ser como ese joven. Yo quisiera ser como ese muchacho que saca buenas notas. Quisiera ser como ese muchacho que es popular. Quisiera ser como ese muchacho que todas las chicas quieren estar cerca de él. Yo quisiera ser como ese joven que todos le temen. Quisiera ser con él y lo veía tan inteligente y se paraba distinto a los demás. Él era de esos bichos que andaba sin zapatos y con pantalón roto, andaba bien vestidito y siempre se paraba y miraba a los demás así. Era amigo de todos, pero no era así como la barriada, vamos a decir, se distinguía. Y cuando fuimos hombres, toda esa admiración que sentía por ese joven inteligente y toda esa inteligencia que él tenía y todo ese conocimiento y esa destreza que él adquirió estudiando, se fueron al precipicio. Y entonces perdió su trabajo porque dejó de ir a trabajar por quedarse con los amigos que fumaban marihuana. Y entonces perdió a su familia, su esposa y sus hijos, porque se emborrachaba, porque se drogaba. Y llegó el momento en que la esposa le dijo, yo no te aguanto más. Se fue del país y se llevó a los hijos.
Y él quedó aquí, durmiendo en los portales de San Salvador, con el pelo largo, barbado, sucio. Y se me partió el alma un día que vino, tocó mi puerta y me dijo: Mario, dame algo que no he comido. Dame algo que no he comido y llévame a donde yo estoy viviendo. Mi esposa le preparamos algo y le dije: ¿dónde vives? En San Salvador, llévame, me dijo, yo te voy a decir a dónde. Cuando llegamos ahí por la tiendona me dijo: aquí déjame. ¿Pero dónde? No, es que yo aquí vivo, me dijo. ¿Dónde? Ahí, me dijo, en esa esquinita que está ahí, ahí tengo mis cartones. La inteligencia, el conocimiento, nunca lo volvió un hombre sabio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y eso es lo que yo quiero que pensemos esta mañana. No importa cuánto conocimiento usted y yo tengamos, no importa cuántos títulos almacenemos, no importa cuánta destreza logremos adquirir en la vida a base de estudios o a base de prácticas, no voy a ser un hombre sabio mientras no haya en mí temor de Dios. Por eso no siempre aquel hombre que es el más exitoso en una universidad o el más exitoso en una escuela es aquel hombre que es exitoso en la vida. Porque el conocimiento que le dio la escuela, el conocimiento que le dio la práctica, no lo hizo un hombre sabio porque nunca hubo temor de Dios dentro de él. El principio, dice la Escritura, Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Entonces, ¿dónde comienza la sabiduría? ¿Dónde es que comienza el que usted y yo podamos ser personas sabias? Teniendo temor a Dios. Teniendo temor a Dios. ¿Y cómo es que yo puedo saber si tengo temor de Dios? Y no aquel temor que nosotros aprendemos en la vida. Compartía con unos hermanos y les decía: es que nosotros a veces pensamos que temor es sinónimo de miedo. Pero el verdadero temor no es miedo. Y les comentaba, yo cuando estaba pequeño tenía temor de mis padres, no porque me fueran a pegar. Tenía temor de mis padres porque me enseñaron a respetar, me enseñaron a obedecer, me enseñaron que yo debía respetar a la gente, me enseñaron que yo debía ser una persona amable, me enseñaron que cuando yo fuera en un bus y se subiera una persona embarazada o un anciano, yo me tenía que levantar para darle el asiento. Y cuando yo no lo hacía me sentía mal. Sentía aquel temor de no haber obedecido, aquella cosa fea que se siente cuando sé que he hecho algo que no está bien. Cuando me dijeron regresa a esta hora y yo no regresaba a la hora que me habían dicho. Y no era tanta la preocupación: ay, yo fallé ahora, me espera el garrote en la casa, como algunos estilan por ahí que dicen: ah, gracias a mi mamá que esta fue la lección que me dio, y una chancleta ahí, un palo. La verdad es que yo conozco a gente que la garrotearon hasta decir ya no y jamás cambiaron. Porque eso no es lo que corrige. Lo que me hace una persona sabia es el temor de Dios. Lo que te hace un hijo obediente, un esposo fiel, es el temor de Dios. Lo que nos hace personas útiles a la sociedad es el temor de Dios. No hay otra cosa. ¿Y cómo sé yo que que tengo el temor de Dios? Vaya conmigo, por favor, al Salmo 34:11. Salmo 34:11 al 14. Salmo 34:11 al 14. 34. Estoy así. Mire, estoy. Ya me va a cambiar la voz. El próximo domingo me va a oír bien ronco. Bueno, mi hermano me desarrolló ahora la garganta. Dice la palabra del Señor, 34:11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová os enseñaré.
Está hablando el Señor ahí a través de su palabra y dice, vengan hijos, yo les voy a enseñar cómo es tener temor de mí. Por eso, padres, siéntense con sus hijos. Aquellos que todavía no son padres, pero que en algún momento lo van a hacer, acostumbren a sentarse con sus hijos y conversen y enséñenles cómo es que se debe conducir en la vida. Dice el Señor, venid hijos, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quieren saber quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Con quién aprendo yo el temor de Dios? A través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene a nosotros y nosotros decimos muchas veces, y algunos hasta bromean con eso, ay, que los hermanos licuadoras, que los hermanos aquí, que los hermanos allá, porque se burlan de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo viene a nosotros y ¿sabe qué pasa? ¿Por qué reaccionamos de esa manera muchas veces? Porque como que no estamos muy preparados para recibir esa presencia tan gloriosa de Dios que nos sacude. Y no quiere decir que esté malo, que esté mal, porque nunca vamos a estar listos para que la presencia de Dios entre totalmente a nosotros. Quizás me moriría. Pero cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, el Espíritu Santo empieza a hablar. Y estas palabras que son letras en un papel de un parte de un libro, se vuelven una voz audible, que no solo se queda entrando aquí y se queda aquí en el cerebro, sino que baja a aquella partecita que por algo Dios dice que es el centro de la vida, el corazón, porque de aquí es donde te pone, sabes si estás afligido, alegre, triste, preocupado, el corazón es el que te indica, dice, ay, cómo me está latiendo el corazón, tiene miedo. Ay, cómo me late el corazón, está emocionado, está emocionada. Es que cuando te veo el corazón me palpita. Sí, está emocionado, está emocionada. Y el corazón nos dice cuando eso sucede. Entonces esta palabra cobra vida cuando nosotros permitimos, nos acercamos a Dios, escuchamos atentamente su voz y dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Esta palabra cobra vida y se vuelve palabra de Dios para nosotros. Y eso es lo que nos va enseñando a través de estas escrituras. Usted y yo podemos aprender a tener temor de Dios. Mira, el pueblo de Dios, Israel, aprendió temor de Dios a base de problemas. A base de problemas. Y muchas personas aprenden a temer a Dios a base de problemas. Muchos se vuelcan a Dios a base de porque tienen una enfermedad que le dijeron se va a morir. Y entonces comienzan a buscar a Dios y a hacer lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer. Aprendemos a veces, como dice, así con la chancla, ¿verdad? Pero no es necesario. No es necesario. Nosotros podemos aprender el temor de Dios mismo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que yo tengo que desear en la vida para aprender el temor de Dios? Yo debo desear, dice, vivir. Por eso dicen que hay vida que no es vida. Porque muchas veces nosotros solo vivimos, o sea, solo respiramos, caminamos, comemos, expulsamos los desechos del cuerpo, pero no disfrutamos la vida, no la disfrutamos. Tenemos vidas amargadas, tenemos vidas frustradas, tenemos hogares donde no nos podemos sentir contentos y ese rótulo, hogar, dulce hogar, debería de ser hogar, amargo hogar. Porque todo es pleito, todo es discordia, todo eso son señalamientos, todo es echándole la culpa al otro. Y una vida de esa para mí no es vida. Yo no me sentiría feliz si yo pensara que al entrar a mi casa, como sucedió una vez, entrar a mi casa, todos se iban a escandalizar de que yo entrara. O que dijera mi esposa, cipotes, arreglen la casa que ya va a venir su papá. Hombre, una gente así yo no creo que se sienta bienvenido, cuando todos corren y están sentaditos como que son policías cuando uno llega. Me gusta entrar y que se me acerquen y me den un beso. Y aunque los sillones estén revueltos, eso no me escandaliza. Y recuerdo esa vez que venía del culto y yo venía solo, me vine más tarde. Me quedé en una reunión, ya venía noche, ya era noche.
Y estaba mi familia, las luces encendidas, porque aquí nos acostamos bien noche y encendemos las luces como que es París, dice la gente, ¿verdad? Entonces venía yo entrando ahí y cuando abro la puerta comienza la gritería. Habían unos vecinos afuera, si no recuerdo quiénes eran. Saludé a algunos vecinos allá afuera. Buenas noches, con la Biblia en la mano. Y cuando abro la puerta empieza la gritería, la niña gritando, mi esposa gritando. No, Mario Antonio, no, no, papá, no, papi. Y era el gran escándalo. Y yo acababa de entrar con la Biblia en la mano de una reunión santa, ¿verdad? Y entonces yo me quedo, ¿qué pasa aquí? Un murciélago andaba caminando por toda la casa. Entonces era la gritería. Ahora imagine qué habrá pensado la gente afuera. Hogar, dulce hogar. Llegó el Señor que hace feliz a esa familia, ¿verdad? Tan felices están que comienzan a gritar y a saltar. Pero mire, hay hogares en que así pasa, mis hermanos. ¿Y qué pasa? Hogares de gente inteligente, hombre, hogares de gente que tienen buenos empleos, que tienen muy buenos trabajos, muy buenos salarios, y cuando entran a su casa es toda amargura, toda frustración, toda incomodidad. ¿Eso es vida? No es vida. Guarda tu lengua del mal, dice la Escritura. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Fíjese, una persona sabia, una persona inteligente, es una persona que va a buscar estas cosas, ¿verdad? Apártate del mal. El principio de la sabiduría, dijimos, si Dios está interesado en que nosotros seamos sabios, que seamos inteligentes, personas de buen entendimiento. Pero yo voy a saber que tengo temor de Dios cuando yo pueda practicar estas cosas, cuando yo pueda desear vivir feliz, cuando yo pueda apartarme mi lengua del hacer mal a las personas. Mire, un comentario sencillo puede hacer que una persona sufra. Una mirada mal dirigida puede hacer que una persona sufra. Muchas veces nosotros vemos de mala manera a las personas, o las vemos no con indiferencia, sino casi como con un poquito de menosprecio. Y créame que cuando a usted lo miran menospreciándolo, usted percibe la forma en que lo están viendo. Entonces hay ocasiones en que aquí me gusta porque usted siempre busca y a mí me encanta, soy un abrazador por excelencia. Y yo siento que le digo, lo quiero, lo afecto, lo amo en el Señor, lo aprecio, cuando yo le puedo dar un abrazo y cuando usted permite que yo le dé un abrazo. Pero hay lugares donde de lejitos, ¿verdad? Son personas que no son libres. Personas que no están acostumbradas a que las amen, personas que no están acostumbradas a que tengan manifestaciones de afecto para ellas. Entonces crecen así, creyendo que todo el mundo, y entonces se sienten mal. Hay lugares donde solo se saluda al que está aquí, a mi grupo, me reúno al final del culto, y hay otros que me da lo mismo si se fueron o no se fueron. Qué bueno es que usted busque. A mí me enseñaron que yo debo de estar atento a las personas que están en el culto, y aquellas personas a las que no muchos saludan, a ese debo de ir a saludar yo. Mire, a mí me conquistó en una iglesia que llegamos, los primeros días que llegamos, que un varón, cuando aparecimos en la puerta, se acercó, bienvenidos, y nos dio un abrazo. Por favor, pasen adelante, y nos enseñó el lugar donde nos íbamos a sentar. Y nos quedamos con mi esposa, wow, porque en otras iglesias que habíamos estado no había sucedido eso. Entonces me gustó eso, y Dios me enseñó que la expresión de afecto es quizás la mejor bienvenida que uno le puede dar a la persona. ¿Qué es el temor de Jehová? Para ir aterrizando en este tema, no es muy largo. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Cómo sé que tengo temor de Jehová? ¿Cómo sé que yo debo de aprender el temor de Jehová? Dijimos, de Dios mismo, y debo de practicar algunas de esas cosas. Pero ¿cómo realmente yo puedo saber de que tengo el temor de Jehová? Y aquí vaya conmigo, por favor, a Proverbios 8:13. Vamos a estar bastante en Proverbios, que es el libro que habla específicamente de estos temas. 8:13. ¿Lo tienen?
Dice, el temor de Jehová, y aquí da la definición, miren. Ahí tiene la definición, si usted quería saber qué es el temor de Jehová o cuáles son los componentes del temor de Jehová. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El mal está delante de nosotros todos los días y a cada rato. El mal se disfraza del mejor amigo. Cuando yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, yo siempre digo, estaba entrando en una curva muy delicada en la vida de una persona, porque estaba asociado con personas que bebían mucho. Y estas personas que eran mis compañeros de trabajo eran muy amables conmigo ahora, y entonces nos reuníamos y comprábamos, y allí en el trabajo, allí lo consumíamos, o si no, pues después del trabajo pasábamos consumiendo en algún restaurante. Y estaba en esa curva tal que de repente yo ya no sentía ni cómo ni de dónde sacaba el dinero, pero yo pasaba comprando, lo llevaba y al final del día yo no sabía ni cómo me llamaba. Y eso era diario, eso era diario. Gracias a Dios fue poco tiempo, porque mi familia dice, mis hermanas dicen, yo no me recuerdo de esa etapa de tu vida, pero yo sí me recuerdo de esa etapa de mi vida. Pero estaba cayendo en esa curva. El mal estaba ahí. Y se pintaba de un muchacho que me decía, hey, cipote, vamos a comer. Yo ya sabía que ese comer era beber. No, es que mira, yo ya no bebo, ya no estoy en el... No, hombre, si no vas a beber, solo acompáñame, no quiero comer solo. No quiero comer solo. Yo te voy a pagar lo que vos pidas, yo te lo pago, pero es que no quiero comer solo. Se pinta de aquella figura muy hermosa o muy guapo, muy hermoso, que se acerca con mucha amabilidad, con mucha comprensión, con mucho cariño, con esa amabilidad que no tiene en la casa, con esa comprensión que no le da la familia. Son personas capaces de escuchar y que no nos critican nunca. Que al contrario nos entienden de la forma que no nos entienden en casa, nuestra esposa o esposo o hijos. Esas personas sí tienen la capacidad. ¡Wow! El mal está ahí. El mal está en aquella persona que dice, no, hombre, si es que mira que vos ya estás grande, ya estás mayor, hombre. ¿Por qué tenés que pedirle permiso a tus papás para ir a tal lugar? ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Y entonces por qué le estás pidiendo permiso? Solo decirles a dónde vas a estar. Solo contarles a dónde vas a ir. ¿Y acaso no trabajás? Pues sí, ya trabajo. Y entonces, ¿por qué tenés que decirle a tus padres? Pensaría yo, porque todavía como en mi casa, porque todavía duermo en la casa de mis padres, porque me baño con el agua que pagan mis padres, porque cocino en la cocina de mis padres, porque como de lo que mis padres compran en el supermercado, porque la ropa que me pongo la plancha mi mamá, porque mucho de lo que tengo me lo dan ellos. ¿No será justo que yo le diga, mamá, ¿crees que puedo ir a comer a tal lugar? La maldad se presenta de muchas maneras. La maldad se presenta, está este dinero, me pagaron de más. Mire, una experiencia cercana. Me pagaron de más. Y yo sé que no me correspondía que me pagaran esto. Y lo que me pagaron a mí, no se lo pagaron al otro. Pero como nadie me dijo nada, es bendición de Jehová. Y qué bueno, porque hubo una persona que llegó y me dijo, mire, fíjese que me dieron de más. Entonces yo necesito saber qué hacer. Bueno, démelo, le dije yo. Porque el otro mes a su compañero posiblemente que no le van a retribuir este dinero que no le pagaron, y si acaso se lo retribuyen, a ustedes lo van a descontar. Entonces mejor guárdelo, le dije, para que usted tenga, si se lo descuentan, tenga cómo reponerlo. Y si al compañero no se lo dan, usted se lo reintegra a él. Como no, mire, me dijo, se lo voy a dar a usted mejor. Me lo dio, guárdelo, me dijo. Y al final de mes ahí vemos qué pasa. Y no es una persona cristiana. No es una persona creyente. Me enseñó. Porque muchas veces los creyentes, bobo que el Señor le pone las cosas enfrente y no se las lleva. Si el Señor me las pone enfrente, es porque quiere que yo me las lleve. Gracias, Señor. ¿Nadie me vio? No, aleluya.
El mal se viste de muchas maneras. Se viste de un consejo muy bueno, se viste de una persona muy buena, se viste de una persona amable, se viste de una cosa que, si una no es ninguna. Además, mira, le dicen a uno en la Biblia, si la Biblia no dice que no debes de tomar, la Biblia dice que no te embriagues. Eso es lo que dice. Y además, ¿acaso en la época de Jesús no sale que se tomaban mucho vino, pues? Bebedores. Y entonces, ¿qué de malo tiene que te eches una copita a ti, aquí? Todo tiene su lugar y su propósito. Y aquel propósito era que la comida no era tan preparada como hoy. Y había que ayudar al estómago a procesarla. Pero dígame hoy, oye, si usted se toma una copa y en vez de ayudarle, lo termina haciendo hablar más de la cuenta. No sirve de nada. Es alborotador, dice la Escritura en Proverbios por otro lado, ¿verdad? Así que el mal se viste. Entonces dice la Escritura, ¿cómo sabes que tú tienes temor de Jehová? Cuando aborrezco el mal, cuando no me dejo conquistar por el mal, cuando no me dejo conquistar por esas cosas, por esas ofertas que se me presentan, ¿verdad? Por esas ofertas que se me presentan. Dijo una persona, voy a vender mi carro, dijo la persona. ¿De verdad? Le dije, ¿lo va a vender? Sí, me dijo. Mire, para cerrar la puerta había que levantarla, pegarle con todo, no tenía manecilla para abrirla, metía la mano porque no tenía vidrio, la metía la mano, la abría y la sacaba, la levantaba, todo apachado por delante, por detrás, por los lados. Lo voy a vender. ¿Y cuánto lo va a vender? Lo voy a vender en 2.500, me dijo. 2.500, el carro mío, ese blanco, yo no me atrevería a vender, me da miedo pedir 2.500 por ese carro. Y decía yo, lo voy a vender en 2.500. Sí, me dijo, siempre hay un tonto que los compra, me dijo. Así me dijo. ¿Y sabe qué? Hubo un tonto que se lo compró. Y ya lo vendiste, y le dijo uno. Sí, le dijo, la semana pasada lo vendí. No, hombre. Y rapidito porque le dije, y dame el pisto ya porque hay otro que me lo quiere comprar. Si usted sabe que lo que está vendiendo no sirve, ¿por qué lo vende? Es como me dijeron una vez a mí, ¿y qué va a hacer con esa botella de licor, don Mario? Porque al final del año habían unas empresas que nos mandaban licores y entonces yo llevaba el gran botellón para mi casa. ¿Y qué va a hacer con esa botella? Me decían, porque ellos sabían que era cristiano. Ah, sencillo, le dije. Cuando llegue a la casa, la voy a destapar y la voy a dar vuelta en el lavadero, la voy a lavar con buen jabón para después meter agua a helar en el refrigerador. No, qué ingratitud. Qué bárbaro, qué grosero, no. Mejor regáleme. No le voy a regalar veneno. ¿Por qué le voy a regalar veneno? Cuando alguien te invita a hacer el mal, no te invita para que te sientas bien, te invita porque el diablo lo está usando para destruirte. Y cuando tú aceptas una invitación a hacer el mal, entonces no hay temor de Dios en tu vida. Aunque vengas a la iglesia, aunque ores en tu casa, aunque leas la Biblia, aunque salgas a predicar a los parques, si tú no te apartas del mal y no aborreces el mal, no hay temor de Dios en tu vida. No hay temor de Dios en tu vida, porque una de las características del temor de Dios en la vida es aborrecer el mal. Es no participar del mal. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Aborrecer la soberbia. El gran siervo de Dios. ¿Ha oído eso? Y ahora con nosotros pasa el gran siervo de Dios. Bueno, yo conozco algunos siervos que he visto en la televisión. Los siervos son animales que son bien grandes, ¿ve? Un gran siervo. Pero la palabra que usa así, ese siervo es con C. Pero la palabra que usa aquí, el siervo, es con S. Es un esclavo, es un sirviente, es un servidor, no es una persona grande. Un siervo nunca es grande. ¿Conoce usted en la historia de alguien que haya sido siervo de alguien que es grande? Que tuvo un lugar preponderante en la casa donde él servía. Conozco en la Biblia algunos, vean, como José, por ejemplo, que fue, pero son casos para la historia y para la enseñanza nuestra, para que aprendamos la fidelidad a Dios. Pero yo no puedo decir, este siervo es grande. Y hay quienes dicen, y cuando no le llaman, hermano, bienvenido el hermano, dijo el pastor, un pastor en una iglesia. Bienvenido el hermano, que lo vi allá atrás, ¿verdad? Bienvenido el hermano, fulano de tal. Y se para él. Queremos que se levante para que la gente lo conozca, porque llegaba de vez en cuando. Se para, levanta la mano y dice, doctor, por favor.
Wow, doctor, por favor. Ah, doctor. Y lo contrario de la arrogancia es un maestro que tuve en la universidad. Mi nombre es fulano de tal. Así que no me vayan a decir licenciado. Porque mi partida de nacimiento no dice que me llamo así. Yo me llamo tal nombre y tal apellido. Soberbia. ¿Por qué se va a sentir humillado? Que le digan así, ofendido, que le digan el título que tiene. Por eso trabajó, por eso estudió. No es malo. Ahora es malo es que diga, don Juan, ingeniero, por favor. Es soberbia, es altanería. Es lo que sigue diciendo aquí, arrogancia. Sentirse mejor que los demás. Sentir que los demás tienen que doblarse delante de nosotros porque yo tengo algún tipo de conocimiento que ellos no tienen o alguna comodidad que ellos no tienen. Dice la Escritura, el temor de Jehová es aborrecer el mal, es apartarme de todo aquello que me conduce al mal, apartarme de todo aquello de lo que me libró Dios. Si me sigue invitando, entonces yo debo de apartarme. Y cuando hay ese temor de Dios en mi vida, entonces comienzo a ser una persona sabia que puede tomar las mejores decisiones para ser feliz en la vida. Una persona que no es sabia no es feliz. No es feliz. Por eso que yo leo en la historia de todos esos hombres llamados sabios. El que inventó la luz, el foco, el que inventó la energía eléctrica, el que inventó la plancha para hacer tantos inventos que usted y yo utilizamos para nuestra comodidad. Pero son hombres que no han sido felices. Porque tuvieron mucho conocimiento, pero verdaderamente no fueron sabios. No fueron sabios. Tomaron muy malas decisiones, se alimentaron mal, dejaron a la familia, no compartieron con sus seres amados. Entonces no fueron hombres felices, no fueron hombres felices. Terminaron muy mal. Dice la Escritura, ¿cómo sé que yo tengo temor de Jehová? Si yo, dice, aborrezco el mal camino. Venite, hombre, si solo un día, si solo una vez, hombre. Mira, ¿y por qué no aceptas la invitación de esa muchacha? Ah, no, es que no es cristiana. ¿Qué te vas a casar con ella, pues? No, hombre, una vez andate y después. Y decía un varón, muy orgulloso, me compartió ese testimonio. Decía ese varón, mire, hermano, es que mire, yo realmente trabajo con jóvenes. Ah, sí, un hombre bastante mayor. Trabajo con jóvenes. Y yo entiendo a la juventud, porque la juventud tiene mucha energía, tiene las hormonas alborotadas. ¿Y cómo podemos hacer para que estos muchachos no tengan eso, pues, no sean inquietos? ¿Cómo? No es imposible. Entonces, ¿qué le recomiendo yo? Mira, hermano, hay que saber cómo retener a los jóvenes en la iglesia. Vaya, muchacho, date una salidita, pero no te tardes mucho, papá. No te tardes demasiado. Disfruta un ratito y regresa inmediatamente. Wow, no, hombre. Mire, hermano, en una salidita me pasa el tren encima. En una salidita me pasa llevando el camión y ya no tengo oportunidad de regresar. Entonces es aborrecer el mal camino, no solo el mal camino, aquello que me conduce a la perdición. Y usted y yo sabemos que nos conduce a la perdición. Es que no hay que ser cristiano para saber qué es lo que nos hace daño. No hay que ser evangélico para saber qué es lo que nos hace daño, qué es lo que va a destruir mi familia, qué es lo que va a hacer llorar a mamá, qué es lo que va a preocupar a mi familia. No hay que ser tan creyente para eso. Sabiduría adquiere sabiduría y por sobre todas las cosas adquiere inteligencia. Y la inteligencia no es solo conocimiento, es también saber aplicar para que ese conocimiento y todas esas cosas que yo aprendo se vuelvan sabiduría en mi vida y me ayuden a tomar las mejores decisiones. ¿Qué tengo que hacer para yo realmente saber que tengo temor de Jehová? Dice, aborrecer la boca perversa. Aquellos que hablan mal, aquellos que hablan, yo siempre digo porque lamentablemente a uno como, yo no puedo tapar el sol con un dedo. Y podrá parecer que qué feo que este hombre habla mal de los cristianos, pero hay muchos cristianos que actuamos así a veces. Usted ve a una persona y dice, uy, mire el vestido que se puso esa hermana. Qué bárbara, no puedo buscar algo mejor, vea.
le tocaba dar la bienvenida y mire cómo vino. Mire, había la esposa de un pastor en una iglesia. La mujer trabajaba como secretaria en una empresa privada. Una mujer joven, muy bonita la señora. Llegaba a la iglesia sin ninguna huella de maquillaje, con el pelo alborotado, con ropa desteñida. Y yo decía, ¿y es la esposa del pastor? Sí, es la esposa del pastor. Pero entonces me dijo un hermano de los muy grandes siervos, me dijo, ¿sabe qué pasa? Me dijo, es que esta mujer, me dijo, no es creyente. Por eso nosotros tenemos así al pastor, mire, me dijo, porque no es creyente. ¿Y por qué no es creyente? Le digo, porque la viera cuando va a trabajar. Ahí la mira toda desteñida, mire, la viera cuando va a trabajar. Con tacones altos, con el peinado, con la boca pintada, se hace la ceja. Y yo digo, ¿qué? ¿No va a trabajar pues? ¿O acaso su trabajo es ir a coquetear? Pues su trabajo es irse a parar a esas puertas donde están las muchachas paradas, ¿vea? Esperando cliente ahí. No, ella iba a una oficina. Ella iba a una oficina a trabajar, era la secretaria. La secretaria es la imagen de esa empresa. Es como que los maestros llegan, no, es que este maestro es buena. Y la hermana llega de maestra con los zapatos rotos, el pantalón sucio y la ropa más ajada. ¿Por qué no? Porque si viene diferente, bien elegante, bien bonita, entonces una mujer coqueta no es creyente. Entonces qué triste es boca perversa, miren, boca perversa. Boca perversa que escuchan predicar a los pastores y dicen, ¡oh! ¿Oíste lo que dijo? Papades, mamades, no, hombre, qué bárbaro. Boca perversa. ¿Por qué no escuchan el mensaje de Dios en vez de estar escuchando las palabras mal mencionadas del predicador? ¿Por qué no se concentran en lo que Dios quiere decirles y abren su corazón para que Dios les hable en vez de estar criticando? En vez de estar viendo quién entra, quién platica adentro. Mira, ya ves, yo te dije, mira, solo hablando pasa. ¿Y sabes cuántas veces ha entrado y salido? 7. ¿Cuántos versículos ha leído el pastor? No sabe. Pero cuántas veces entró y salió la otra persona, sí las va contando. Bocas perversas, bocas que en vez de hablar bien de Dios, hablan mal de Dios, que en vez de hablar bien de los creyentes, hablan mal de los creyentes. Y le dice, ya te diste cuenta, ya oíste lo que dijo. Y vos no sabés lo que me contó. Y ni se lo contó, pero yo no sabes lo que me contó. Y te lo voy a decir porque te amo, porque sos mi hermano en Cristo y yo no quiero que te estés engañando. Boca perversa, boca perversa. Cuando usted escuche que alguien habla mal de otra persona, apártese de esa persona. Aléjese lo más que pueda. Nos dijo un doctor que nos enseñaba sobre seguridad industrial. Si usted va en la carretera y adelante de usted a unos cuantos metros va una pipa de gas propano o de gasolina, dijo, párese en la carretera y deje que ese camión se vaya por lo menos unos 10 kilómetros adelante de usted. Porque si ese camión estalla, usted se muere. Aléjese del peligro. Cuando usted se encuentre con una boca perversa, deténgase, deje que esa boca se vaya muy lejos y guarde su seguridad. Guarde su seguridad. No vaya a permitir que esa boca perversa lo contamine o la contamine a usted. Las iglesias tienen muchos problemas, ¿sabe? En este tiempo moderno, porque hay muchas bocas perversas dentro de las iglesias que comienzan a dividir. Y algún demonio de estos se llenó la boca diciendo, es que esta es la forma moderna que Dios tiene de multiplicar la iglesia del Señor. Porque de esta que era una han salido 4 hijitas. No son 4 hijitas, 4 divisiones por bocas perversas que en vez de abonar a la unidad de la iglesia, abonan para destruir a la iglesia, para destruir a la gente. Y mucha gente que llega con el corazón contento, me dolió el alma cuando en una iglesia algunos de los miembros y el pastor de esa iglesia comenzaron a decir cosas feas y las ancianitas que no entendían nada, solo miraban que los de este lado se gritaban a los de este lado y las viejitas lloraban.
Porque hay gente que de verdad ama a Dios y quiere recibir bendición de Dios y no entiende esos pleitos. Cuando usted encuentre una boca perversa, aléjese de ella y aborrezca. Cuando su boca esté tentada a hablar algo que no sea de bendición, muérdase los labios, muérdaselos. Y recuerde que hemos sido llamados para hacer bendición. Y si yo tengo temor de Jehová, debo de aborrecer, dice, la boca perversa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice, si tenemos temor de Dios, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? ¿Verdad? Todo lo contrario, todo lo contrario. Y dice en Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el Señor de Jehová. El verso 28, mire lo que dice el verso 28, 1:28 de Proverbios. Este no me lo aprendí de memoria. 1:28 dice, entonces, como ellos no tuvieron temor de Dios y prefirieron otras cosas a temerme a mí, dice Dios, entonces me llamarán y no responderé. Entonces me buscarán de mañana y no me hallarán. Señor, porque tengo 3 años de estar orando por lo mismo y no viene respuesta. ¿Hay temor de Dios en tu vida? Te levantas de mañana y nunca viene la respuesta a tu vida, pero a media mañana estás obrando mal, estás criticando, estás hablando mal de la gente, estás viendo cómo te aprovechas de los demás, estás aceptando invitaciones incorrectas, te estás yendo por el mal camino y entonces vas a pasar y vamos a pasar toda la vida de rodillas, se nos van a desgastar las rodillas, vamos a abrir hoyo en el cuarto donde oramos y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en cuanto dice la Escritura, aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, entonces me van a buscar y no me van a encontrar. Me van a llamar y no les voy a responder. Triste, pero esa es la verdad de Dios, está escrita en su palabra. ¿Qué obtengo de tener sabiduría y de tener temor de Dios? Dice Proverbios 27, el temor de Jehová aumentará los días. Voy a tener vida. Mire, no importa cuántos años vivamos. Usted sabe que yo quiero vivir 120 años. No importa cuántos años viva, pueda que se viva 70, 80 años. Pero si los vivo bajo el temor de Dios, yo los voy a vivir felices, bien. Y mis días finales serán felices, serán bien. Yo ayer ya no quise comentarle esto a mi esposa porque a veces ella se entristece cuando tocamos estos temas, pero mi suegra, el último año de la vida de mi suegra era una persona que era bien regañona, ¿verdad? Era estricta con los hipotes. Decía, no han estudiado, Zoilita, le decía, porque no los veía clavados con el cuaderno toda la tarde, ¿verdad? Entonces decía, para ella, si no estaba haciendo planas, no estaba estudiando. Entonces, no han estudiado nada, Zoilita, le decía. Y los bichos, ay, reventaban. Pero mire, el último año de esta anciana se vio tan linda, ¿verdad? Mire, si es que hasta no sé quién se le ocurrió cortarle el pelo. Alguien le cortó el pelo de ustedes, lo dejó cortito el pelo. Y se miraba la carita como que era muñequita. Esa anciana dejó de regañar, dejó de pelear, dejó de criticar, de poner queja. Y se sentaba bien contenta, cantaba coros, pasaba horas cantando cadenas de coritos que yo ni jamás me hubiera ocurrido que existían. Y no sé cómo ni dónde los aprendió porque en los últimos años de su vida ya no se podía congregar porque no se podía ni parar, pero cantaba horas y horas cantando. Solo me recordaba de mi niña en el bus cantando sin parar. Esa anciana pasaba cantando sin parar, corito tras corito, tras corito, tras corito, pasaba feliz. Si nosotros tuviéramos temor de Dios, nuestros días jóvenes serían de esa manera, felices, tranquilos. Tendríamos hogares fuertes, hogares llenos de fe, hogares llenos de éxito, hogares donde si nos sentimos mal, si me enfermo, podamos estar juntos y apoyarnos mutuamente. Pero el fenómeno en esta vida es lo contrario, la gente elige lo contrario, desecha la sabiduría, desecha el temor de Dios y quieren que Dios les responda. Y quieren obligar a Dios a hacer las cosas. Y entonces tratan de comprar el favor de Dios. Te voy a hacer 7 ayunos porque necesito que me sanes. Dios no se vende.
Es que el Señor no es comerciante. Él no vende sus favores. Él nos bendice porque nos ama. Punto. Nos bendice porque nos ama. No tengo por qué estar comprando el favor de Dios. Cuando yo creo que voy a comprar el favor de Dios actuando de cierta manera, entonces estoy diciendo que Dios es un interesado, que Él lo que quiere es tenerme a mí así. Dios quiere bendecirnos, pero yo debo tener temor de Dios. ¿Qué viene para nosotros? Largura de días, dice. Dice Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué tremendo. ¿Cómo quiero vivir? Esa es la pregunta que debo hacerme yo. Esa es la pregunta que debe hacerse usted. Es la pregunta que debes hacerte tú, que estás ahí en tu casa. ¿Cómo quiero vivir? ¿Quiero vivir bajo el temor de Dios? ¿O quiero vivir bajo mi propio conocimiento? No seas sabio en tu propia opinión, dice la Escritura. Porque a veces yo, no, si yo para eso he estudiado, para eso me he preparado, para que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. No seas sabio en tu propia opinión. Sé una persona humilde, sencilla. Ten temor de Dios. Y la sabiduría va a entrar a tu vida. ¿Qué toca si no hacemos así? El proverbista, perdón, este verso era para antes, pero no se lo voy a dar. No se lo voy a dar porque era para antes. Estaba compartiendo esto de que nosotros debemos ser felices con lo que tenemos. Entonces dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Porque parte de nuestra rebeldía contra Dios es porque yo no tengo lo que quiero. No tengo el carro que le pido, no tengo el trabajo que estoy pidiendo, tengo años de estar pidiendo esta casa al Señor y no me la da, tengo años de estar pidiéndole la esposa al Señor. Pastor, decía una canción ahí, pastor, ya me estoy dejando el tren y no encuentro la muchacha. ¿Cuántos años tiene, muchacho? 16. Estás loco. Si Dios tiene la pareja para cada uno de nosotros en el momento indicado, en el momento indicado, en el momento justo, no te la va a dar antes ni te la va a dar después. Tú la puedes agarrar antes si quieres, pero vas al fracaso. O te puedes negar a la voluntad de Dios y vas a ir al fracaso. Pero para saber cuál es la voluntad de Dios hay que tener temor de Dios e interpretar los designios de Dios. Si yo no quiero vivir bajo la protección de Dios, si yo no quiero vivir bajo el temor de Dios, entonces mire, la palabra de Dios, aunque no le gusta a muchas personas, Malaquías 3, a mucha gente no le gusta esta palabra. Fíjate. Dicen, no, esa palabra es para aquella gente, ¿verdad? Esa palabra el Señor la mandó para los hebreos, la mandó para los judíos, para los israelitas. Yo no soy hebreo, ni judío, ni israelita, yo soy salvadoreño, así que esa palabra no es para mí. No tome tampoco ninguna de las otras palabras de la promesa de los salmos, de Isaías, de ninguna, no es para usted, no es para usted. Porque esa también se la habló el Señor a su pueblo, a Israel. Ahora, si usted no se considera pueblo de Dios o hijo de Dios, la palabra de Juan 1:12, hijo de Dios, le dio la potestad de ser hijo de Dios, entonces no es para usted tampoco, no es para usted tampoco. ¿Qué dice la palabra si yo no quiero vivir bajo los preceptos de Dios y bajo el temor de Dios? Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y las que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová. Y vendré a vosotros para juicio cuando no tenemos temor de Dios, cuando no hacemos lo correcto. Y un día voy a volver a predicar sobre diezmos y ofrendas. Porque hay mucha gente que se debate todavía en esto, que si está bien, que si no es correcto, que si somos ladrones, no somos ladrones. Usted no me ve a mí estrenando carro, usted no me ve a mí estrenando ropa cada rato, usted no me ve a mí yendo a darme mis paseos en mis tours ahí en el Caribe. No. Y usted sabe la realidad que vivimos nosotros como iglesia y la realidad que viven las iglesias. Pero hay gente que cree que cuando uno predica es porque está robándole los diezmos a la gente. Le está robando las ofrendas. La palabra dice, si tú no vives en el temor de Dios, claro, hay gente sin temor de Dios,
Cuando tú no vives bajo el temor de Dios, vendré a vosotros para juicio. Yo no quiero que el juicio de Dios venga sobre mi vida. No quiero que el juicio de Dios venga sobre mi vida. Y algunos están todavía, hablamos con Leti ayer que veníamos de Santa Ana, todavía están esperando que venga la gran tribulación. Ahí me voy a arrepentir. Papá, le digo yo, no leen la Biblia, pero en la gran tribulación va a salir los israelitas y los otros ya se murieron antes y ya están esperando nada más el pago por su justa clase de vida. Y eso que se van a perseverar en la gran tribulación, no crea que va a ser porque los insultan y porque les dicen adiós, como que aleluyas, no, va a ser porque van a matar a muchos, los van a perseguir y miles van a morir por decir yo persevero en el Señor, porque no perseveré antes, ahora me convencí, pero ya le tocó duro el asunto, le tocó duro el asunto. ¿Cómo quiere vivir? ¿Bajo el temor de Dios o bajo el temor de su propio conocimiento? Es decisión suya. La palabra de Dios dice, adquiere sabiduría y sobre todas las cosas adquiere inteligencia. Y el principio de la sabiduría, queremos ser sabios, es el temor de Dios. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu palabra, Jesús, porque esta palabra a veces suena dura, Señor Jesús, para nosotros. Difícil quizás, Señor Jesús. Hay una vocecita por ahí adentro de nosotros que nos dice a cada instante, ay, esto es muy difícil, no vas a poder. Pero si sé que voy contigo, podré, Señor. Gracias porque tú eres mi fuerza, porque tú eres mi apoyo, porque tú eres el mejor consejo para mi vida y el mejor amigo lo he encontrado en ti, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, a perseverar en mi fe, Señor, a perseverar en mis convicciones, a despreciar la mentira, la boca, Señor Jesús, maliciosa, Señor, aquellas oportunidades que no son buenas para mi vida, que yo me aparte de todo eso, Señor, y que yo aborrezca el mal, que yo aborrezca el orgullo, Señor, la vanidad. Ayúdame a permanecer de la mano contigo, Señor. Quiero, Señor Jesús, un día ser llamado a tu presencia y recibir galardón, Señor. Pero eso va a suceder si yo vivo bajo el temor tuyo, Señor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame.